Amados, grandes bendiciones, ¿cómo están? Estamos en una nueva edición de su programa La Verdad del Eterno. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Susan Donoso, ministro, profeta y maestro en Red Profética, que es un ministerio que está conectado desde Arica a Punta Arena con profetas de esta nación. También es una escuela de formación ministerial en donde entregamos, ¿cierto? Damos asesorías o mentorías para los ministros y profetas en esta temporada para que puedan descubrir su diseño, su trazo profético a través de esos dones y talentos que el Padre ya colocó en ellos. Y así ellos puedan alcanzar eh, su nivel máximo de eficacia en la asignación, en las encomiendas del Padre para esta temporada. Así que eso es lo que hacemos como ministerio, aportamos nuestro granito de arena en el cuerpo de Cristo y en la nación del Eterno. Así que hoy quiero compartir en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, acerca de lo que es la convocatoria que se acerca. En pocas semanas más vamos a estar viviendo y celebrando la convocatoria de Pesaj, más conocida como la Pascua. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, tú encuentras cómo fue instituida esa convocatoria y las bases de ella. Y hoy quiero hablarte de eso. Acuérdate que yo te he hablado de todo lo que es las 7 convocatorias del libro de Levítico, ¿cierto? Y que nosotros las celebramos no como nuestros hermanos judíos, porque no son convocatorias judías, sino que son convocatorias señaladas por nuestro Padre como estatuto perpetuo para toda su nación. Entonces, hoy quiero hablarte de 4 de ellas que han tenido cumplimiento y 3 de ellas cumplimiento profético y 3 de ellas que estamos esperando ese cumplimiento profético. Entonces, en este caso voy a hablar de Pesas, que habla en el sentido profético. Cada una de ellas nos muestra una etapa de Jesucristo, de Yeshua, nuestro Señor, y su encomienda o asignación, ¿cierto? El ministerio que él desempeñó en esas 4 convocatorias que ya tuvieron cumplimiento y lo que está por venir. Entonces, esta generación que está haciendo, estamos preparando el camino del retorno de nuestro Señor, que fue también lo que anunciaba Johanán el Purificador, que es el verdadero nombre o como se debía llamar en los escritos originales a Juan el Bautista. Johanán el Purificador. Y fíjate que tiene mucho que ver con lo que vamos a compartir hoy día, de lo que trae esta convocatoria de pesas, que también habla mucho de lo que es la purificación. Somos invitados como nación a entrar en procesos de purificación, de santidad, de buscar el corazón de nuestro Padre de forma profunda a través de hacer palal, ¿cierto? A través de hacer lejipalel, a través de hacer esa tefilá, que es entrar en procesos de oración profundo, en procesos de introspección, donde la palabra lejipalel nos habla de hacer una autoinspección, la tefilá nos habla de guardar silencio para escuchar y obedecer las instrucciones de nuestro Padre. Entonces, estas 7 convocatorias hablan en el sentido profético de nuestro Señor, de nuestro Mesías. Por ejemplo, Pesaj nos muestra al Cordero, ¿cierto?, que es presentado como sacrificio. Hatat Matzah, que es la fiesta de los panes y levadura, nos muestra el Cordero que remueve la levadura del pecado, que es el trasfondo de eso, es cuando el Padre ya nos quita toda mezcla, todo aquello que nos aparta, esa mezcla que nos apartó de su diseño original, de nuestra verdadera identidad, ¿cierto? Y que nos hace retornar, que es la palabra teshuvá, más que arrepentimiento, ¿cierto? Que es una traducción errónea, nos hace retornar, que es la palabra teshuvá, a nuestro diseño original. Entonces, o volver a nuestro origen. La fiesta de Bicurín, que es la resurrección de nuestro Señor, habla de la resurrección. Entonces habla también de las primicias. Él se presenta como una primicia, como un primer fruto, ¿cierto? La fiesta de Shavuot es la convocatoria que también ha tenido cumplimiento, donde se derrama el Espíritu Santo, ¿cierto? En el aposento alto. Entonces ese es nuestro ayudador hoy.
y luego vienen las convocatorias que estamos nosotros esperando, que son Yom Teruah, que habla de un llamado de alerta, que es la fiesta de las trompetas, Yom Kippur, el juicio a las naciones, y la fiesta de las cabañas, o la fiesta de Sukkot, ¿cierto? Que son las bodas del Cordero. Entonces ahí tenemos las 7 convocatorias de Levítico y su interpretación profética, que eso es lo que, insisto, nosotros conmemoramos y celebramos. Eh, y a través de esta explicación yo te voy mostrando cómo ellas evidencian a nuestro Señor, a Jesucristo, a Yeshua. Entonces, mira, de hecho, un dato importante, en la fiesta de Sukkot, si tú quieres saber la verdadera temporada cuando nació nuestro Señor, fue en una fiesta de Sukkot, porque ahí habla de un establo, pero en realidad no nació en un establo, nació en una azúcar. Entonces yo espero que cada palabra que tú escuches aquí, que tú no estás familiarizado con ella, la anotes y después puedas, como buen bereano, ¿cierto? Un buen bereano, indague en las escrituras y te transformes también en aquellos como la tribu de Isaacar que eran entendidos de los tiempos. Porque, como yo explicaba en un video anterior, cuando yo soy entendido de los tiempos, ¿cierto? Voy a conocer las instrucciones de esa temporada, ¿cierto? Un tiempo, una temporada, cada convocatoria es una temporada y cada convocatoria tiene instrucciones diferentes. Entonces, como profetas del Eterno en esta temporada, nosotros tenemos que dar anuncio de estas convocatorias y qué es lo que se tiene que hacer en cada una de ellas, qué es lo que nuestro Padre nos está llamando a hacer en cada una de estas convocatorias. Y como decía, nuestro Señor nace en una convocatoria de Sukkot, o sea que totalmente apartado de lo que es la fiesta de la Navidad. Acuérdate que esto que yo te estoy mencionando, las 7 convocatorias son parte del calendario bíblico, del calendario de nuestro Padre. Nosotros estamos hoy viviendo bajo un calendario gregoriano que también tiene sus convocatorias. Eso también quiero dejarlo muy claro. Estas 7 convocatorias que yo te he mencionado son las que pertenecen al calendario de nuestro Padre y que como nación deberíamos nosotros estar sujetos a ello. Pero gran parte de la nación del Eterno está sujeto a las convocatorias que tiene el calendario gregoriano, ¿cierto? Tenemos la Navidad, tenemos Halloween, tenemos distintas celebraciones que todos conocemos que tiene ese calendario. Entonces ahora, la transición y la conversión al calendario de nuestro Padre no es fácil, no es algo fácil. Por lo tanto, lo que yo hoy estoy hablando no es algo que yo estoy imponiendo, que yo estoy como dando una enseñanza para imponer que esto tiene que ser radicalmente así. A ver, cuando yo fui despertada y el Señor me llevó a través del camino de la Teshuvá, de retornar a mi origen, a mi identidad, quién era yo y cómo Él me veía, ¿cierto? En ese camino yo fui descubriendo mi origen y fui descubriendo el calendario de mi padre. Entonces, cuando yo despierto a esto, yo tengo la opción de poder transmitir esto a mi familia y que mi familia pudiera aceptar esta reconversión al calendario del Eterno y desmarcarnos poco a poco del calendario gregoriano que tiene que ver con Constantino, que lo vamos a ver, voy a tocar una pincelada, no voy a profundizar mucho, pero tiene que ver mucho con Constantino y todo lo que él hizo y que logró, ¿cierto?, que hubiera libertad de culto en la época, en su tiempo, ¿cierto?, como emperador romano, y que muchas de las instrucciones que él dio para ese tiempo, muchas de las congregaciones cristianas, sin saberlo, porque esto no se tiene conocimiento de esto, muchos de los ritos que se realizan en las congregaciones tienen su raíz etimológica, por decirlo así, su nacimiento desde el tema de Constantino hacia adelante, que vamos a hablar de esos edictos que él estableció y se generaran estos ritos que hasta el día de hoy están muy marcados incluso en nuestras congregaciones evangélicas. Entonces, y esto se desconoce. Entonces estoy hablando de que existe el calendario de nuestro Padre y el calendario gregoriano, que fue establecido, ¿cierto?, por Roma, por sus emperadores, y que ahí la historia es muy profunda de indagar y no me quiero ir hoy por ese camino.
Entonces estamos hablando de la convocatoria de Pesaj. Y quiero llevarte hoy al libro de Éxodo. Si tú quieres entenderlo a profundidad, como un buen bereano, yo te invito a leer todo el capítulo 12, que habla de esto. Entonces yo ya te he dicho que nosotros no la celebramos como nuestros hermanos judíos, sino que hacemos remembranza del significado profético de cada una de ellas. Y tanto es así que quiero llevarte al significado de la palabra en Rosh Hashanah, ¿cierto? Que utilizan nuestros hermanos judíos, donde ellos celebran en Rosh Hashanah su año nuevo, ¿cierto? Ellos ahí celebran esto. Y mira lo que dice acá, dice Rosh Hashanah es cabeza de año o es el año nuevo judío, que es conmemorado por la mayoría de los judíos donde quiera que se encuentren. El primero y el segundo día de Tishrei, séptimo mes del calendario hebreo. Y el nombre que tiene según las Sagradas Escrituras es en la fiesta de Yom Teruah. O sea, te vas dando cuenta de cuándo para ellos es cabeza de año, porque así estaba instituido por Levítico 23, ¿cierto? En la fiesta de Yom Teruah, que es un llamado de alerta, ¿cierto? Eh, entonces, es cabeza de año. Pero mira lo que te voy a leer yo acá para que veas la diferencia entre celebrarlo de forma o conmemorarlo de forma profética. Mira, cuando vamos a leer, eh, a ver, el libro de Éxodo, en el capítulo 12, como título dice la institución de la Pascua, ya sabemos que el hebreo original, la palabra correcta es Pesaj, que significa pasar por alto, ya vamos a entender por qué. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, o sea, cabeza de año. Será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, el día de este mes tome cada uno un cordero según la familia de los padres y un cordero por familia. Ya aquí ya comenzó a aparecer el cordero. Y aquí me voy a saltar hasta el 14, estamos leyendo el capítulo 12 hasta el 14, dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. Más abajo dice, 7 días comerás pan sin levadura, y el primer día harás que no haya levadura en vuestras casas. El primer día, no, aquí me voy a saltar un poquito. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel. A ver. Y dijo, saquen y tomen corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Entonces, luego me salto al 29 con la muerte de los primogénitos y dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Ah, pero era antes, perdón. A ver, dice aquí. Y Moisés convocó el 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomad corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad en el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Aquí estamos hablando de cuando el ángel de la muerte va a pasar por Egipto, ¿cierto? A llevarse a los primogénitos. Por eso es que dice que aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Bueno, cuando leemos esta historia nos podemos dar cuenta de lo que aquí pasó y qué tiene que ver el cordero. Porque cuando estamos hablando de Pesaj, estamos hablando del cordero que fue inmolado en el madero, ¿cierto? Para volver a reconectar al hombre con el Eterno, con nuestro Padre, ¿cierto? Entonces, Él es el cordero, Él es el sacrificio, Él es el sacrificio que generó que se activara la redención de la nación o de
del pueblo del Eterno, ¿cierto? Eso es lo que hace Yeshua o Jesucristo. Y, y quiero compartir contigo lo que características de Pesaj, significado, trasfondo. Aquí. Quiero explicarte lo que significa Pesaj. Ya hemos hablado que no es una fiesta o una convocatoria judía, ¿cierto? Es una Pesaj significa pasar por alto, y ya nos damos cuenta por qué Pesaj significa pasar por alto. Porque cuando ellos marcaron sus puertas o los dinteles o el marco de sus puertas con la sangre del cordero, el ángel de la muerte no pasaba por ahí. Y ellos fueron preservados de eso, ¿cierto? Estamos hablando de las plagas de Egipto para que Faraón liberara al pueblo, ¿cierto? De eso trata también Pesaj, de la fiesta de la libertad. Entonces somos sacados de esclavitud a libertad. ¿Y de qué esclavitud estará hablando el Padre ahora? Porque si en ese tiempo fue la libertad de Egipto, ¿cuál es el Egipto de hoy? ¿Cierto? ¿De qué nos está libertando nuestro Padre cuando nosotros conmemoramos la fiesta de Pesaj? Nos está liberando de la mezcla, de la levadura que nosotros tenemos, de la contaminación que viene desde Constantino hacia adelante, del diseño original, incluso de las escrituras. Por eso que el Padre habla en esta temporada de que debemos retornar a su diseño original, o debemos retornar a nuestro origen, y eso lo vamos a encontrar en los escritos originales. Entonces, la palabra Pesaj dice aquí, la convocatoria de Pascua o Pesaj implica ser librados de la muerte de la esclavitud que mantiene atados a los hombres y las mujeres a una perspectiva de vida contraria al Eterno. Entonces, los israelitas en Egipto olvidaron su identidad y se llenaron de falsos conceptos dirigidos por un estilo de vida contrario a su voluntad. De allí la asimilación. Hoy día el Señor nos invita a Pesaj, a todos sus hijos, que lamentablemente también hoy hemos pasado a la esclavitud de los dogmas de la religión, que nos ha hecho perder nuestra verdadera identidad. Eso, cuando yo analizo el Pesaj en el nuevo pacto, ha venido a ocurrir lo mismo, ¿cierto? Se permeó la nación del Eterno con los dogmas de la religión. Y también el Pesaj se desvirtuó, porque si tú quieres saber dónde nosotros encontramos el Pesaj en nuestras congregaciones cristianas, el Pesaj es cuando nosotros hemos participado de la Santa Cena. Eso es Pesaj. Y lo vamos a ver más adelante en la Escritura. Entonces hoy se vive en muchas congregaciones la Santa Cena, que en realidad es la sombra de lo que es el Pesaj, una sombra o un tipo del Pesaj, y también se fue alejando la verdadera intención con la que Jesucristo, nuestro Señor, instituyó la Pascua en el nuevo pacto, ¿cierto? O sea, cuando él estaba haciendo su ministerio, él la celebró, sus discípulos celebraban la Pascua, el apóstol Pablo conmemoraba la Pascua o el Pesaj, ¿cierto? Y habla de ella, que lo vamos a ver también. Entonces, como tú puedes ver, el Pesaj tiene, o cada convocatoria tiene una fecha exacta, y te lo voy a indicar aquí. Mira, dice, por ejemplo, la temporada de Pesaj es un tiempo de libertad en el que conmemoramos la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor. También quiero buscar la fecha, dice, la convocatoria de Pesaj es una fiesta tan legítima del pueblo de Dios como lo debe ser nuestra fe en nuestro Mesías. Todo hijo de Dios tiene derecho a celebrarla, a conmemorarla, a recordarla en su tiempo correcto, porque ese es el problema que tenemos como nación. Si bien es cierto, nos acercamos mucho con la Santa Cena, pero si nosotros indagamos todo lo que es el Pesaj, tiene una fecha exacta. Entonces dice que es el 14 del mes de Abib. Estoy hablando del calendario bíblico.
cuando digo el mes de Abib. El nombre de esos meses viene de, muchos de esos nombres provienen del cautiverio que Israel estuvo en Babilonia, ¿cierto? Que todo el tiempo que Israel estuvo en Babilonia, les colocó nombres, ¿cierto? Y asimilaron muchas cosas que había en Babilonia, y por lo tanto los nombres provienen de ahí, por si quieres saber, ese es otro dato que te quiero dar. Entonces, como el apóstol Pablo lo enseña, y también Johanan el Purificador, que Juan el Bautista mencionó que Él es nuestra Pascua hoy, entonces dice, ¿qué mejor momento para declararlo que en el día real de esta convocatoria? Entonces, esta temporada es una de las 3 fiestas anuales que nuestro Padre Celestial estableció en las Sagradas Escrituras para su pueblo, con el fin de revelar la obra de Yeshua, o de nuestro Mesías. ¿Te das cuenta que cada una de ellas nos revela su obra? El tiempo señalado para esta celebración de Pesaj es el mes de Abib, que en nuestro calendario gregoriano, ¿cierto? En el calendario gregoriano es entre los meses de marzo, ¿cierto? Fines de marzo, principios de abril, y fue establecido por el Eterno mismo como cabeza de año. Entonces, si yo hace un minuto te hablo acerca de lo que es el Rosh Hashanah y cómo nosotros nos desmarcamos de que esta sea una convocatoria eh, que estamos celebrando como la celebran nuestros hermanos judíos, aquí nos desmarcamos porque cuando nosotros leemos el libro de Éxodo, en el capítulo 12, nos damos cuenta que el Señor les cambia la cabeza de año. Entonces, lo que se celebra en Yom Teruah, que es cabeza de año en nuestros hermanos judíos, nosotros a nivel profético, si tú quieres saber cuál es el año nuevo o cuándo celebramos el nuevo año, es en la fiesta de Pesaj. Entre fines del mes de marzo y de abril, nosotros celebramos nuestro año nuevo. Entonces, cada uno lo celebra como siente, y nosotros como familia es la fecha en donde celebramos nuestro año nuevo, donde hacemos una cena, donde si queremos nos vestimos de una determinada forma y celebramos la llegada de un nuevo año. Es no fácil reconvertirse al calendario de nuestro Padre, como ya lo dije antes, pero no es imposible, no es imposible. Ahora, esto se hace con mucho amor, por eso yo digo que yo no impongo lo que yo estoy enseñando, pero sí, como profeta del Eterno, me cabe la responsabilidad de dar anuncio a la nación del Eterno de estas cosas, de la profundidad de las Escrituras y cómo nosotros estamos siendo despertados por nuestro Padre para retornar a nuestro origen, de donde nosotros provenimos, ¿cierto? Entonces, te acabo de dar más o menos la fecha. Por ejemplo, en este año comienza según el calendario de nuestro Padre desde el atardecer del 5 de abril y concluye el atardecer del 13 de abril. Entonces, ¿qué es pesas? ¿Cómo lo vivimos nosotros? Es un tiempo, como dije, para hacer tefilá, que es la oración, ¿cierto? Para tener momentos de introspección, de revisión, para escuchar las instrucciones de mi Padre y obedecerlas, ¿cierto? Por eso que habla que también es un tiempo de purificación, ¿cierto? Habla de que tenemos que entrar en procesos de ayuno, en procesos de oración, para buscar la instrucción del Padre, para retornar al origen, para retornar a las instrucciones que nuestro Padre nos dio para que nosotros cumpliéramos nuestro propósito hoy aquí en la tierra. Entonces, por ejemplo, red profética es una instrucción del Padre y yo debo mantenerme en ese diseño o un rompecabezas, ¿cierto? O un plano que el Padre me entrega para que este ministerio, que tiene características definidas, trazadas por el Padre, se mantenga en el diseño original sin que yo me desvíe. Entonces, muchas veces el Señor nos ha dado una instrucción o nos ha hablado acerca, como ministros del Señor estoy hablando, nos ha dado instrucciones para poder llevar a cabo nuestro ministerio o cumplir mi propósito como ministro del Señor. ¿Cierto? En cada uno de los ministerios que el Señor estableció en su palabra, ¿cierto? Son 5 ministerios, y el Señor nos dio un trazo, nos dio un diseño, nos dio un plano, un mapa, para que yo lo pueda llevar a cabo, y esta temporada de Pesach es una temporada para evaluar si me estoy manteniendo en el diseño que el Padre me entregó como ministro del Señor, si estoy haciendo exactamente lo que Él me dijo hacer, o me he desviado, me he perdido en el camino.
y estoy, en vez de estar haciendo los diseños de mi Padre, estoy generando un antidiseño a nivel ministerial hablando, como ministro del Señor, de la nación del Eterno. Entonces es un tiempo para hacer ese retorno y entrar en ese, y cuando yo voy a entender si estoy en el diseño de mi Padre o no, cuando yo entro en esos procesos de oración. Por eso que en Pesaj es muy importante el tiempo de oración, el tiempo de ayuno, para conectarme con mi Padre en el secreto y poder escuchar lo que Él tiene que decir, lo que estoy haciendo, si está en su voluntad, si fue lo que Él me dijo. Por eso que hay una palabra que dice que nuestra obra va a ser evaluada. Si hemos hecho lo que Él nos mandó a hacer o hemos fundado y en lo que hemos trabajado se transforma en heno, paja y hojarasca, entonces vamos a ser evaluados. Pesaj es una temporada para ser evaluados en la instrucción, en las encomiendas y en las asignaciones que el Padre nos ha entregado, y también es una temporada de reasignación de encomiendas, ¿cierto? Es una temporada de operatividad también, porque cuando recibo las instrucciones va a haber movimiento, una instrucción trae movimiento. Entonces, también esa es una temporada para romper los marcos y las estructuras, porque fíjate que el Señor los saca de Egipto, ¿cierto? Ellos venían con una estructura de esclavitud, una mentalidad. Una estructura es la mentalidad, es un pensamiento que me gobierna, lo he mencionado otras veces, ¿cierto? Un marco, una estructura mental, un pensamiento. Entonces, ¿cuál era el pensamiento que gobernaba la nación del Eterno en esa temporada? Era el pensamiento maestro, era la esclavitud. Ellos habían sido esclavos por varias generaciones en Egipto, por lo tanto tenían una mentalidad de esclavitud. Entonces cuando el Señor los saca a la libertad, son libres del cautiverio, el Señor lo que comienza es a romperles los marcos y las estructuras. Por ejemplo, les cambia en la cabeza de año y les dice que de hoy en adelante ese tiempo de la libertad iba a ser la nueva cabeza de año, ¿cierto? El mes primero, que es donde nosotros estamos celebrando el año nuevo. Por eso dice él que ya no iba a ser a lo mejor Yom Teruah como lo siguen celebrando nuestros hermanos judíos, sino que ahora iba a ser eh, eh, en la convocatoria de PESA. Y ahí está rompiendo el primer marco y estructura, lo que ellos estaban, cierto, acostumbrados, lo que ellos conocían. Entonces, PESAC también es una temporada donde el Señor rompe los marcos y las estructuras. Es una temporada de despertar, es una temporada de libertad, ¿cierto? Es una temporada también para ser transformados, porque cuando el Señor rompe los marcos, ¿cierto? Y era algo que Él había instituido, entonces ahí podemos también ver una característica de nuestro Padre cuando Él rompe los marcos, ¿cierto? No, nos está mostrando que, que Él es flexible, que no es una vara, ¿cierto? Recta, sino que a Él le gustan los procesos de transformación. Entonces Él nos va a transformar esas estructuras y nos va a encaminar por lo que Él quiere, ¿cierto? En ese propósito, en ese diseño nos va a encaminar, nos va a romper los marcos y las estructuras que muchas veces pueden ser las decisiones que nosotros tomamos humanamente. Y esas decisiones que yo tomo en base a mi propio corazón, en base a lo que yo quiero y no a lo que mi padre quiere, me van a hacer desviarme de lo que yo les estoy hablando, del diseño, de ese trazo, de esa instrucción que él me entregó para que yo estableciera en esta temporada, que viene a ser mi propósito, ¿cierto? Por lo cual él me colocó y me hizo nacer en esta generación. Entonces, eso también trae pesas, me hace retornar al origen, me rompe los marcos y las estructuras mentales. Entonces, la libertad se recibe como un resultado de la señal que marca el establecimiento legal para ser justificados, es decir, declarados legalmente inocentes, ¿cierto? Cuando Yeshua derrama su sangre en el madero, él es el cordero del sacrificio, ¿cierto? Acuérdense que la Pascua decía que ellos tenían que sacrificar un cordero, ¿cierto? Para remisión, ¿cierto? Y hoy lo que hace Yeshua al ser el Cordero, al ser la Pascua, ¿cierto? Él nos redime del poder del enemigo, ¿cierto? Nos redime
de toda iniquidad, no de pecado, de iniquidad, por lo tanto Él me justifica. Es decir, somos declarados legalmente inocentes ante nuestro Padre y por lo tanto sin ninguna carga legal de culpabilidad en nuestra contra. O sea, no hay acusador. Cuando yo entiendo esto, no hay acusador. Dice, eh, que cuando nuestro Señor por intermedio de su ángel vea la señal en la casa de los israelitas pasará por alto, ¿cierto? Acuérdate que ellos colocaron la sangre del cordero en el dintel de su puerta y el ángel de la muerte pasó. Entonces ahora en el nuevo pacto, Yeshua es ese cordero y nosotros tenemos la marca de su sangre. Entonces por eso que ya no hay culpa, estamos justificados una vez y para siempre hemos sido justificados. Entonces dice, así cuando vemos al Mesías y nosotros ahora comprendemos la obra redentora en el madero, ¿cierto? Ya entendemos la profundidad de ese derramamiento de sangre, nos permite ser beneficiados de la señal de esa sangre en nuestras vidas y esto hace que nuestro Padre pase por alto, ¿cierto? Las faltas anteriormente cometidas. Entonces nos preguntamos ahora, ¿dónde está el acusador? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Si nuestro Mesías, nuestro Señor, si Jesucristo nos ha justificado, y esta es la razón por la cual nosotros celebramos y conmemoramos el Pesaj, porque recordamos la profundidad de ese sacrificio, ese derramamiento de sangre en el madero. Entendemos la profundidad y eso es motivo de celebrar porque hemos pasado de la cautividad, del desgobierno, ¿cierto? En donde vivíamos en iniquidad, ¿cierto? Sin ley, en desgobierno, para pasar ahora a ser hijos legales de nuestro Padre y ser libre de todo eso. Y celebramos. Entonces la convocatoria de Pesaj es una celebración que nos permite conocer mucho mejor la obra redentora de nuestro Señor, de Yeshua. En este caso, la primera Pascua, vemos a Moisés libertando al pueblo de la esclavitud que no le permitía ser libres para servirle, y posteriormente el Pesaj de Yeshua, de nuestro Señor, es para liberar nuevamente a su pueblo, pero esta vez del sistema de error, del sistema religioso de este mundo, que nos tenía esclavos, ¿cierto?, de lo malo. El Pesaj de hoy nos permite comprender que nuestro Señor, que el Eterno, hoy día continúa liberando a su pueblo hoy día, a través de romper, ¿cierto? Igual como les cambió a ellos la cabeza de años, ¿cierto? Él rompe los marcos y la estructura y trae y activa dentro de nosotros procesos de transformación. Somos despertados, así como le pasó en el episodio del hijo pródigo, ¿cierto? Que se tiene un trasfondo de Israel, ¿cierto? Tiene un trasfondo, tiene una profundidad, pero en este caso yo no voy a profundizar, sino que lo quiero usar de ejemplo, ese pasaje, como lo que le pasó a él, volvió en sí. Y cuando él vuelve en sí, que esto es lo que tiene Pesaj, cuando el hijo pródigo vuelve en sí, se acuerda de su identidad. Porque ese pasaje habla que él dice que él se recuerda que en la casa de su padre él tenía de todo, ¿cierto? Mientras él comía las algarrobas o los alimentos de los cerdos, él vuelve en sí. Eso es el despertar, es volver en sí. Y eso es lo que marca mucho Pesaj, el despertar. Y por eso uno es libre de ese cautiverio que le pasó al hijo pródigo. Entonces él retorna. Eso también es Teshuvah, para que tú me entiendas, cuando yo nombro la palabra Teshuvah, es cuando el hijo pródigo despierta, ¿cierto? Vuelve en sí y recuerda su identidad y retorna a casa. Entonces, ese es el proceso que como nación estamos viviendo, fue el proceso por el que yo pasé, ¿cierto? Fui despertada y volví en sí, y reconocí quién era yo y cómo me veía el Padre, y retorné a la senda antigua, volví al origen, ¿cierto? A los escritos originales para entender realmente lo que nuestro Padre quiere decir a través de sus escrituras, qué realmente nos quiere decir. Entonces, eh, quedamos acá. El Pesaj de hoy nos permite comprender
que nuestro Padre hoy día continúa liberando a su pueblo, ¿cierto? Ahí se entiende lo que yo estoy hablando. La convocatoria de Pesaj o Pascua implica ser libres de la muerte de la esclavitud que mantiene atados a los hombres y a las mujeres a perspectivas de una vida contraria, ¿cierto? Al Eterno. Los israelitas en Egipto, ¿qué les pasó a ellos? Olvidaron su identidad. ¿Quiénes eran? Porque yo siempre digo que quien lo explica muy bien y lo deja muy claro es el apóstol Pedro, ¿cierto? Cuando él habla que somos reyes y sacerdotes, que somos una nación de reyes sacerdotales, ¿cierto? Entonces dice que ellos olvidaron eso en Egipto y se llenaron de falsos conceptos dirigidos por un estilo de vida contrario a la voluntad de nuestro Padre, ¿cierto? Y cuando recordamos este Pesaj nos damos cuenta que hoy día ha pasado lo mismo, ¿cierto? El espíritu de la religión ha permeado a su nación y muchas veces obedecemos más los dogmas o las tradiciones de los hombres que la verdad de nuestro Padre, por eso este canal se llama La Verdad del Eterno. Entonces, abrazamos más las tradiciones de los hombres que podría ser el calendario gregoriano, claro, porque es un marco, es una estructura. Como yo te decía, imagínate, él los saca de la esclavitud a la libertad, se iban a demorar 3 meses en llegar a la tierra que el Señor había dicho que les iba a dar, ¿cierto? Canaán, y tenían que conquistarla, pero se dan cuenta en el desierto que ese marco y esa estructura mental les impedía estar preparados para ir a la conquista porque eran esclavos, no eran guerreros. Entonces, tampoco voy a profundizar ahí porque ahí es muy largo lo que pasó en el desierto, ¿cierto? Entonces ellos vagaron 40 años en ese desierto hasta que toda esa generación murió en el desierto y quien obtuvo la tierra que él les había dado, ¿cierto? Fue toda una nueva generación que no estaba permeada con esa estructura mental de esclavitud. Ellos habían nacido en libertad. Entonces, ¿cómo lo podríamos explicar o asimilar hoy bajo el nuevo pacto, ¿cierto? Cuando nosotros amamos más las tradiciones de los hombres, cuando nos cuesta dejar algo que hemos celebrado desde que somos niños, ¿cierto? Y eso ya se formó en un pensamiento que me gobierna y todos esperamos las convocatorias del calendario gregoriano, todos. Y no es fácil. Entonces, el Señor que nos ha dicho en esta temporada, den anuncio de mi verdad, den anuncio de mis diseños, de mis planos, de mis mapas, den anuncio, pero tampoco lo vamos a imponer, que debe ser un anuncio que debe ser dado con amor, porque lo que nosotros estamos hablando hoy, como nación que ha sido despertada, no es algo fácil de asimilar, no es algo fácil, a nosotros mismos nos costó entenderlo. Y cuando yo hablaba con mi familia y explicaba esto, ellos tenían esa mentalidad para poder entenderlo porque en este caso yo venía de un trasfondo en donde esto era difícil de entender, de una generación donde era difícil de entender, pero cuando me dirijo a mi familia eran como el pueblo del Eterno en el desierto. Es una generación que no está permeada de esa cultura del calendario que no es de nuestro padre, no están permeados con eso. Son una nueva generación. Entonces, cuando yo explico esto, esa nueva generación lo asimiló y fue lo que le pasó a Josué y a Caleb, ¿cierto? Con los informes, cuando dieron informes, ¿cierto? Moisés los mandó a espiar la tierra, los dos espías, y trajeron los informes, ¿qué pasó? Que 10 informes fueron negativos porque tenían una mentalidad de esclavo y no se sentían capaces de conquistar esa tierra. Y solo 2 de ellos, que eran Josué y Caleb, tenían la mentalidad correcta. Y ahí pasa lo de los 40 años. Entonces, muchas veces, quienes van a extender el desierto que nosotros estamos viviendo, el desierto de los procesos que son necesarios en esta temporada y que a través de los procesos el Señor trae crecimiento, ¿cierto? Eh, Somos nosotros los que vamos a extender ese desierto o a cortarlo a través de vaciarnos, ¿cierto? Para recibir el vino nuevo. Porque yo recuerdo que cuando yo fui despertada, yo me di cuenta de algo que cuando
Después de 10 años que el Señor me saca, ¿cierto?, del sistema eclesiástico, porque así lo hizo Él, generó situaciones en mi vida en donde me saca. Y cuando yo retorno, yo me sentía desfasada. Entonces yo le dije, Padre, siento que me he perdido 10 años del sistema religioso o de una congregación y no sé en qué están. Y yo quiero actualizarme porque me quedé en el pasado. A mí me sentí así. Y el Señor me dijo, tienes que vaciar, porque si no lo haces, para lo que yo te quiero usar en esta temporada, esa mentalidad que tienes, esas estructuras que tienes no te van a servir, no te van a servir. Entonces, ahí yo entendí lo que era, se me reveló la profundidad de lo que era el vino nuevo y por qué no se podía echar vino nuevo en un odre viejo. Entonces, fíjate cómo el Señor rompe las estructuras cuando les cambia la cabeza de año, hasta ese punto. Entonces, eso era lo que tiene la profundidad de ese cambio de cabeza de año que estemos ahora, la importancia que tenía la libertad para el Padre, el trasfondo de sacarte de la esclavitud a la libertad es tan importante que Él es capaz de cambiar su propio calendario que Él mismo había instituido, porque ¿quién lo instituyó en Levítico 23? Fue Él mismo. Entonces, yo lo veo a Él haciendo algo de una connotación y de una importancia que es capaz de, ¿cierto?, transformar o cambiar algo que había trazado Él, que había escrito Él, que había dictado Él, y ahora lo cambia para que ocurra esta transformación, porque a Él le gusta que nosotros, Él no provoca cambios en nosotros, Él lo que hace son transformaciones, porque eh, si nosotros fuéramos cambiados, volvemos a lo mismo, porque el cambio es reversible, pero la transformación no es reversible. Entonces, si tú me preguntas si yo pudiera volver a mi mentalidad antigua, ya no puedo, porque ya fui despertada. No puedo volver a como yo pensaba hace 10 años atrás. Ya no puedo volver a eso. Entonces, eso es una transformación y eso es lo que marca la convocatoria de pesas, la transformación. Por eso que también somos tan invitados a entrar en procesos de purificación, a entrar en procesos de introspección, a retornar al origen, a retornar a nuestro diseño, a revisar si estamos siguiendo al pie de la letra la instrucción de nuestro Padre en lo que Él nos encomendó hacer en nuestros ministerios. Y el Señor habla fuertemente a los ministros del Señor en esta temporada, para que hagan esa introspección, esa legit palel que es del hebreo, el original, ¿cierto? De revisar, es tiempo de revisión, de evaluación. ¿Qué otra característica tiene el PESAC, ¿cierto? Estamos hablando de, de cómo el Señor, ¿cierto? Nos muestra a través de esta fiesta que esa esclavitud que vivió su pueblo, hoy también su nación, en este siglo la vive a través de la esclavitud de los dogmas de la religión y de amar más las tradiciones de los hombres que su verdad. Entonces dice, eh, hoy, al igual que en el pasado, se han esclavizado a los dogmas, su nación, se está refiriendo acá, a los dogmas de la religión que los ha hecho perder su verdadera identidad como creyentes, porque la mayoría de la gente que no ha despertado y que no conoce su identidad, ¿cierto? Se siente indigno de presentarse delante de la presencia de nuestro Padre, indigno, no se siente digno, no conoce cómo el Padre lo ve, entonces no quiere acercarse a la presencia porque lo ve como un Dios, tampoco lo ve como un Padre, no se le ha revelado como Padre. Entonces como que no quiere acercarse o siente temor o no se siente digno. Pero recuerda que cuando Yeshua, nuestro Señor, derrama su sangre en el madero, el velo del templo se rompe, ¿cierto? Y eso significa la profundidad o el significado profético de eso es que ahora el acceso era libre, ¿cierto? Antes solamente podían entrar al interior del templo, ¿cierto? Solamente los sacerdotes, los levitas. Pero cuando el velo se rompe, ¿cierto? Eso significa proféticamente que ahora todos tenemos acceso al secreto, a buscar al Padre en oración. Cuando yo digo secreto me refiero a la oración y a tener una relación íntima con Él a diario.
A eso me refiero. Entonces, cuando se rompió el velo, eso es lo que está hablando ese velo roto, que ahora tenemos libre acceso y que todos somos dignos de entrar porque Él es nuestro Padre. Entonces, eso nos señala Pesaj. Entonces, dice aquí, eh, que los ha hecho perder su verdadera identidad como creyentes, al igual que Israel en ese tiempo, con los fariseos y los saduceos que se habían corrompido mientras nuestro Señor Jesucristo estaba cumpliendo su propósito, ¿cierto? Él discutía mucho con los maestros de la ley de ese tiempo, con los fariseos y los saduceos, que se habían corrompido por el poder que les ofrecía su sistema religioso y el poder que les entregaba el sistema de error romano, ¿cierto? Y, y hoy ha ocurrido lo mismo, pero hoy hemos sido, con nosotros, como ya le expliqué, pero hoy hemos sido despertados para retornar a nuestro origen, hemos vuelto a las sendas antiguas, a hacer teshuvá y conocer la forma de honrar a nuestro Padre, entendiendo y obedeciendo la profundidad de su palabra, y en este caso de esta convocatoria. Entonces el Señor también nos enseñó la importancia de celebrar la Pascua, ¿cierto? El primer día de la convocatoria de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a su maestro diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? O sea, aquí está evidente en las escrituras y en cualquier traducción bíblica, ¿cierto? Aparece este pasaje. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Esto lo podemos encontrar en el libro de Mateo 26, 17 al 20. Y cuando leemos estos pasajes, nos damos cuenta que nuestro Señor celebró la Pascua con sus discípulos, no solamente Él, sino que también hay pasajes donde podemos ver después a los apóstoles, incluso el apóstol Pablo celebrando la Pascua. Entonces, de hecho hay un pasaje donde el apóstol Pablo habla y señala que Él es nuestra Pascua, que lo voy a leer más adelante, ¿cierto? Entonces, eh, aquí quiero tocar otro tema importante. Dice, cuando leemos estos pasajes del Evangelio y nos damos cuenta que el Señor celebró la Pascua con sus discípulos, también les dio órdenes expresas de qué debemos acatar al momento de celebrar la Pascua para el Eterno. Entonces Él les dice claramente el momento de participar del pan y del vino, lo hagamos en su memoria. Esto está en Lucas 22, 19. ¿Cuál es el problema de hoy? El problema es que actualmente la Pascua se ha desvirtuado en la imagen de una Santa Cena que se lleva a cabo en cualquier mes del año por desconocimiento y porque así se nos enseñó de generación tras generación, porque aquellos que nos enseñaron de la Santa Cena también lo aprendieron de atrás. También vino de atrás, entonces esto se ha permeado y si vamos más atrás vamos a llegar hasta Constantino, yo creo, y mucho más atrás. Entonces, eh, no buscamos culpables en esto, sino que nos damos cuenta que es algo que pasó así porque se dio de generación tras generación, se transmitió de esa manera, y se fue desvirtuando hasta lo que conocemos hoy como lo es la Santa Cena, que es algo muy lindo, que emula todo lo que es el Pesaj, pero que está bastante alejado en la fecha y en el trasfondo de ella. Entonces dice, se ha desvirtuado la imagen de una Santa Cena que se lleva a cabo en cualquier mes del año por desconocimiento y porque así se enseñó de generación tras generación. Pero cuando vamos a estudiar la Sagrada Escritura, ellas son muy claras y nos señalan la fecha con exactitud. Por esto es que gran parte de la nación del Eterno en todo el mundo desconoce los tiempos señalados y el marco profético. ¿Es que yo te nombré las 7 fiestas, las 7 convocatorias? A eso nosotros le llamamos marco profético. A eso le llamamos el marco profético o los tiempos señalados. Entonces, cuando yo conozco los tiempos de mi padre, soy un entendido de los tiempos como en la tribu de Isaacar, sé qué tengo que hacer en cada momento. Sé las instrucciones de mi padre, porque para eso son las convocatorias y el marco profético, son la agenda de nuestro padre. Es la agenda. ¿Para qué me sirve una agenda? ¿Cierto? Para estar al día, para saber lo que tengo que hacer, porque nuestro padre no es alguien que improvise. Está todo en agenda. A nuestro padre le gustan las agendas. Nuestro padre es ordenado, pero ojo, aunque él escriba algo en su agenda, él puede cambiar algo de esa agenda, como la cabeza de un año. Entonces,
vamos conociendo características del carácter de nuestro Padre a través de esta enseñanza. Entonces, eh, dice, el apóstol Pablo nos dice en el libro de Primera de Corintios 11:26, porque todas las veces que comáis el pan y bebáis la copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Pablo nos habla aquí claramente del tiempo específico ya señalado por el Señor para celebrar Pesaj. Hay una fecha, hay una temporada específica, y de que hagamos esta proclamación de su muerte a toda la humanidad, y que debemos anunciar a la humanidad que fuimos víctimas de la iniquidad de Adán y de Eva. Por eso Jesucristo pagó el precio por nuestra redención por medio de su sacrificio. En su muerte, sepultura y resurrección, Él nos hizo justicia. Por tanto, lo único que el hombre tiene que hacer ahora es aceptar y confesar a Jesucristo como su Señor, y luego entrar en esa carrera donde yo comienzo a crecer, ¿cierto? Para llegar a la estatura del varón perfecto. Ese es el proceso. Entonces, yo solo tengo que aceptarlo como mi Señor y Salvador, y luego entrar en esa carrera, en ese proceso de crecimiento, de pasar desde un niño hasta un adulto, que evidencia el carácter de Cristo en su vida, o sea, que eh, se interiorice de la Sagrada Escritura y las ponga por obra, ¿cierto? Tomo el conocimiento de mi Padre que están en las Escrituras y luego lo aplico en mi vida. Eso es sabiduría, ¿cierto? Esa es la sabiduría. Yo aplico los conocimientos, yo aplico la palabra de mi Padre, yo la vivo y la evidencio. Por lo tanto, cuando vivo y evidencio su palabra, ¿a quién voy a evidenciar? A Yeshua, a Jesucristo en mi vida. Y la gente que va a ver a Jesucristo en mi vida. Entonces, por eso que es tan importante poner atención en lo que es Pesaj y la profundidad de Pesaj. ¿Te das cuenta cómo nos va revelando a Jesucristo? Bueno, un dato importante, quiero hablarles de Constantino, que fue un gobernador romano que instituyó la libertad de culto, ¿cierto? E impulsó el cristianismo en Roma. Y te quiero dejar el dato del edicto de Milán para que vayas a investigar como buen bereano, ¿cierto? No voy a profundizar hoy en eso, pero en el edicto de Milán habla también mucho de lo que él hizo eh, acerca del tema de la libertad de culto. Y bueno, ahí te vas a encontrar con la historia que muchos desconocen también, que a pesar de que él llevó a cabo todas estas adelantos en esa área de la libertad de culto, él igualmente seguía practicando ritos que él traía, ¿cierto?, de su pasado. Eh, entonces, cuando uno profundiza en la vida de Constantino, te vas a encontrar con estas sorpresas. Así que te quería dejar con ese dato también. Eh, bueno, sabemos que la Pascua también la celebró o la también conocida como la Última Cena, se refiere a la fiesta de Pesaj. En ese capítulo, en esos textos, habla de que ellos estaban celebrando la fiesta de Pesaj. Entonces, tenemos si ya leímos Mateo 26, del 17 al 30, la Cena del Señor. Y aquí también quiero hablar acerca de, aquí, dice, ya para ir terminando, dice, la nación del Eterno hoy quizá ven el Pesaj como un relato bíblico, ¿cierto?, de la liberación del pueblo de Egipto, de lo que significa, ya he explicado lo que significa la sangre en el marco de la puerta hoy bajo el nuevo pacto, ¿cierto?, el significado profético, eso ya lo vimos. Eh, Aquí también otro dato importante: casi 1500 años después de su primera Pascua o Pesaj en Egipto, Yohanan el purificador, ¿cierto?, anunció al pueblo en ese tiempo, a Israel, que necesitaban hacer teshuvá, porque cuando vas a los escritos originales no es arrepentirse, ni que él predicaba para el arrepentimiento, él daba un anuncio para que el pueblo retornara o hiciera teshuvá. Y la purificación, Yohanan el purificador hablaba de
de la purificación que tiene muy marcada la convocatoria de Pesach. Por ejemplo, en Mateos, en el capítulo 3, en el verso 1 y 2 dice, en aquellos días vino Johanán el purificador anunciando en el desierto de Judea y diciendo, hagan techuvá porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, cuando yo doy el anuncio del evangelio del reino, estoy hablando de lo que anunciaba, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo, lo que estaba anunciando, ¿cierto?, Johanán el Purificador o Juan el Bautista. Entonces, cuando yo digo el evangelio del reino, me estoy refiriendo a lo que anunció. Entonces, nuestro Señor, por eso que dice su palabra, cuando aunque viniera un ángel del cielo, en el libro me parece que es los Gálatas, y os anunciar un evangelio distinto al que hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Pero yo te quiero hacer una pregunta, ¿realmente estamos viviendo el evangelio que nuestro Señor anunció? ¿O estamos viviendo el evangelio que instituyó Constantino y que luego se permeó de generación en generación? ¿Será necesario hacer una revisión en las sendas antiguas? ¿Será necesario hacer una revisión en los escritos originales para cerciorarnos si realmente estamos fundados en el fundamento que es Cristo, que es nuestro Señor? Si realmente estamos caminando, ¿cierto?, en lo que Él anunció, o estamos caminando en lo que los hombres instituyeron. Es tiempo de ir a las Escrituras, es una temporada de retornar a las Escrituras. Eso es retornar a la senda antigua, es encontrar el origen, la raíz etimológica de lo que yo estoy viviendo, es cuestionarme si lo que me están enseñando está en la escritura, como lo hacían los bereanos. Por eso es la temporada de los bereanos, es la temporada de ser como la tribu de Isaacar, entendido de los tiempos. Primero, por eso es que yo menciono mucho que tenemos que ser iguales de reino, con la identidad correcta, entendido de los tiempos, entendido de los diseños, iguales de reino, entendidos de reino, entendidos de los tiempos y de los diseños de nuestros padres. Son características que debe tener la nación del Eterno que está despertando en esta temporada. Entonces dice, ¿y de quién les habló Johanán el Purificador? Del Mesías venidero. ¿Y qué es lo que tiene que estar haciendo la nación hoy? Que nos muestra pesas, nos muestra como una pieza, como un mapa que debemos estar haciendo, dando anuncio de nuestro Señor y preparando el camino del retorno de nuestro Señor. Entonces debemos estar dando anuncios, siendo voceros de esta verdad que te estoy anunciando yo hoy. Entonces dice, y les habló del Mesías venidero. Y cuando Jesús, el Mesías profetizado, inició su ministerio, Juan le dijo a la gente, he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿cierto?, la maldad o la iniquidad del mundo. Esto está en Juan 1:29, dice, al siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita la iniquidad del mundo. Entonces, aquí hay dos aspectos cruciales en la proclamación de Johanán el Purificador. Primero, que Jesús es el Cordero, ¿cierto? Posteriormente el apóstol Pablo también llama a Jesús nuestra Pascua. Miren, esto está en 1 Corintios 5:7. Dice, límpiense pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, la temporada de Pesaj, cuando nos habla de la purificación, es una temporada precisa donde hay cielos abiertos para que venga ese despertar. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, comenzamos a hacer las oraciones que están en la voluntad de nuestro Padre. Entonces, ¿qué oraciones son propicias para la temporada? Que venga el despertar, en este caso, a la República de Chile, que venga el despertar a los ministros para que despierten a sus congregaciones, al diseño, que se active la Teshuvá en nuestro territorio desde Arica a Punta Arenas, o las naciones de la tierra, en tu nación, ¿de qué nación eres? Tú tienes que estar proclamando eso en esta temporada. Entonces, ¿te das cuenta cómo nos vamos alineando como nación a las agendas de nuestro Padre? Y cómo vamos hablando todo lo que sale en las agendas de nuestro Padre. Entonces, nosotros hemos aprendido en esta temporada que cuál es la oración que nuestro Padre responde, la que está en su voluntad. ¿Y cómo voy a saber yo orar lo que está en su voluntad? Tengo que ir a las Escrituras, tengo que profundizar y ser como un bereano. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo muy claro qué significa
El Pesaj significa que debemos limpiarnos de la vieja levadura para recibir lo nuevo, para recibir ese vino nuevo, ¿cierto? Porque la mente, está hablando de la mente. El apóstol Pablo lo menciona mucho el tema de la mente. Y hay personas de la nación del Eterno que todavía no lo entienden, que nosotros somos un cuerpo, que tiene una mente y que tiene un espíritu. No tenemos un alma. Esa fue una traducción errónea. No tenemos un alma. Somos un cuerpo que tiene una mente y que tiene un espíritu. Entonces, el apóstol Pablo lo entendió también que en sus cartas habla de la renovación de la mente. Entonces muchos dicen, no, no, la mente no, tiene que ver el espíritu. En realidad es integral, es integral. El Padre no separa, es integral. Entonces, cuando se nos está enviando a limpiarnos de la vieja levadura, ¿de qué nos estará pidiendo el Padre que nos limpiemos? ¿No será de lo viejo por no renovar la mente? ¿No será que estamos desfasados en la temporada de nuestro Padre y que en la temporada de pesas el Señor nos invita a alinearnos a su temporada a través del conocimiento de sus escrituras, a través de pedirle al Ruach, a su espíritu, que nos abra las escrituras, que nos revele, que nos dé la revelación como maestro por excelencia que es Él? Entonces, si tú me preguntas, ¿a quién admiro yo? ¿Cuál es mi autor favorito? Mi libro predilecto es el Ruach, porque desde la niñez me ha acompañado y desde la niñez Él me ha formado y me ha sentado las bases para lo que soy ahora. Entonces, Él ha sido mi escuela, Él ha sido mi maestro, Él ha sido mi formador, Él ha sido mi mentor por excelencia. Hay personas que yo admiro en la tierra, pero Él es mi maestro, Él es mi mentor. Y eso es lo que el Padre quiere hacernos entender hoy, a través de este Pesaj, a través de una convocatoria de Pesaj, y a través del libro de Corintios. Entonces dice, limpiaos pues otra vez de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, ¿cierto? Una nueva masa, moldeable, moldeable, no a los hombres, sino a nuestro Padre, moldeable a sus instrucciones para este tiempo. Entonces dice, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Entonces nosotros fuimos librados de la contaminación por ese derramamiento de la sangre. Y ahora no tenemos por qué estar en esclavitud porque Él nos hizo libres. Por eso que dice, yo siempre lo menciono, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. En la medida que vas profundizando las escrituras, perdón, te vas a encontrar con la verdad de tu Padre. Y muchas veces va a ser como un balde de agua fría, que va a hacer ese despertar, que va a traer ese despertar, para que te alinees a las agendas del Padre. Entonces, eso es lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de esto. Dice, el segundo punto que resulta de Yohanan el Purificador es que eh, los, los antiguos israelitas, ¿cierto? Solo podían salvarse del juicio de Dios con la sangre de un cordero, ¿cierto? Que se untaba en las puertas. Bueno, hemos aprendido que ahora Yeshua es el Cordero Pascual por excelencia y que solo a través de su sangre, ¿cierto?, derramada, nosotros podemos ser salvos de la esclavitud y de la muerte, ¿cierto?, que acarrea el pecado hoy. Entonces, hoy podemos entender a profundidad lo que significa esta fiesta y lo que voy a estar conmemorando en este caso con mi familia y con mucha nación del Eterno con el cual Él me ha conectado, ¿cierto? Hombres, tremendas mujeres de Dios, ministros, profetas de Él, con el que me ha conectado y que estamos todos alineados a nivel mundial. Porque yo te estoy hablando que el Señor ha levantado conexiones a nivel mundial de cómo Él está despertando su pueblo y cómo está siendo alineado su nación poco a poco a sus agendas, y cómo estamos retornando al origen, estamos haciendo la Teshuvá, ¿cierto? Como ese pasaje
del hijo pródigo. Estamos volviendo en sí y estamos recordando nuestra herencia y cómo el Padre nos ve y todo lo que tenemos y estamos retornando a casa. Y estamos evidenciando plenitud en todas las áreas de nuestra vida porque hemos vuelto en sí. Y hoy el Eterno quiere que seas despertado tú y tu casa. Y yo proclamo y profetizo que esta palabra no vuelve vacía y que germina en tu tierra, porque tú eres una tierra, que germina en ti y que volverás en sí. Y que los techos de bronce, en este caso de mi nación, la República de Chile, caerán a tierra y los pisos de hierro serán desmenuzados. Y esta nación será llena de la gloria de nuestro Señor, como las aguas cubren el mar. Así mi nación y las naciones de la tierra serán cubiertas por los ríos de revelación del Ruach. Seremos cubiertos por esos ríos de revelación. Y yo eso proclamo sobre mi tierra, que Chile habita bajo el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Que el Abba, el Eterno, el Adonai, Jehová de los ejércitos, es el Padre de nuestra nación, no es Bernardo Higgins. Él es el Padre de nuestra nación. Y otro día voy a hablar de lo que significa la profundidad de la profecía Chile para Cristo. El Señor nos mostró en esta compañía de profetas. ¿Cuál es la profundidad de esa profecía? ¿Cuál es la profundidad de la profecía Chile columna vertebral? Como Él nos ha ido revelando esos diseños que Él ha trazado sobre la República de Chile, que Él piensa de nuestra nación. ¿Cuál es la operatividad que Chile tiene a nivel mundial en este mover profético que le está generando y que tú estás viendo porque están saliendo las noticias? Estados Unidos, las universidades, Filipinas y otras naciones que están generándose pequeños moveres, ¿cierto? Pero que el Señor está trayéndose a despertar a las naciones de la tierra y nosotros no somos la excepción como nación. Y nos estamos levantando quienes hemos despertado para proclamar esta verdad de nuestra nación. Así que, amados, eh, quería dejar esta enseñanza hoy de lo que es Pesach y que nos estemos preparando para esa convocatoria, para vivirla en familia y conmemorarla con el sentido profético que ella tiene para nosotros en este tiempo. Así que si este mensaje o esta enseñanza te ha sido de bendición, te invito a suscribirte al canal, a dejarme un like y así también me ayudas a extender el reino, ¿cierto? Ese reino que anunciaba nuestro Señor Jesucristo, ese reino que Él anunciaba cuando Él estaba cumpliendo su propósito en la tierra, hoy nos hemos despertado para dar anuncio de ese reino, hoy nosotros. Así que les dejo un abrazo y grandes bendiciones a todos y a todas y nos vemos en una próxima edición de su canal La Verdad del Eterno. Bendiciones.